Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 9, La puerta mágica de alta eficiencia. Me alegra mucho que hayas regresado sano y salvo. ¡Qué alivio! Con pocas palabras, Clint expresó su alegría por el regreso de Subaru. Desde que Subaru fue condecorado como el caballero de Emilia, Clint ha sido su mentor, enseñándole desde cómo fortalecer su cuerpo hasta el uso del látigo, contribuyendo significativamente a la confianza de Subaru. En muchos sentidos, Clint ocupa el papel de maestro en este mundo. A pesar de su papel, Clint siempre ha mantenido una cierta distancia tanto con los residentes de la mansión como con Subaru. Sin embargo, en esta ocasión, al expresar su alivio por el regreso de Subaru, Clint tocó ligeramente su hombro y bajó un poco la mirada, mostrando una pequeña señal de preocupación. Era un gesto que dejó una profunda impresión en Subaru, quien se dio cuenta de que incluso Clint, que siempre parecía imperturbable, se había preocupado por él. Bueno, es natural. Siento mucho haberte causado problemas. Escuché que ayudaste bastante a Emilia y a los demás cuando vinieron a buscarme. No fue nada. Solo hice lo que estaba a mi alcance. Además, recibí una compensación adecuada, así que no hay de qué preocuparse. Clint. Además, ¿no es una disculpa como esta contraria a la política de nuestra facción? Si consideramos cómo reaccionaría la joven y valiente Emilia, a quien sirves, ¿qué crees que diría en una situación como esta? Las palabras de Clint hicieron que Subaru contuviera la respiración. Aunque la descripción de Emilia dada por Clint mostraba un cariño casi excesivo hacia una niña llena de potencial infinito, Subaru entendió lo que quería decir. En un momento como este, Emilia no pediría disculpas, sino que no se trata de decir, lo siento, sino, gracias. Exactamente. El hecho de que Clint respondiera con seriedad y sin sonreír es una clara muestra de su carácter. Subaru sonrió y se rascó la mejilla al pensar en lo difícil que era leer a su maestro. Esta misma dificultad seguramente era la que hacía que Anerose, la señora de Clint, y Frederica, quien había tratado con él durante años, se sintieran a menudo frustradas. Aunque en el caso de Frederica, el hecho de que mencionara tanto a Clint, a pesar de su aparente desagrado por él, sugería que la situación era más compleja de lo que parecía a simple vista. Hablando de eso, en el mensaje que nos enviaron mencionaron que Frederica vendría también, pero no veo a alguien de su estatura por aquí. ¿Dónde está? Ah, es cierto. Inicialmente, Frederica iba a venir con nosotros, pero hubo un cambio de planes y se fue con Roswaal. Subaru respondió mientras miraba al cielo en la distancia. En ese momento, el equipo de Emilia estaba distribuido por todo el reino de Lugúnica, cumpliendo diferentes tareas. Emilia y Otto habían ido a la capital para informar sobre los sucesos en el Imperio. Ram estaba cuidando de Rem en la mansión mientras se recuperaba de su pérdida de memoria, y Roswaal y Frederica se dirigían hacia el sur del reino, al territorio de Bariele. El territorio de Bariele, que había perdido a su líder, Priscilla, y a su esposo, Leib Bariele, estaba sumido en el caos. Roswaal decidió acompañar a Cholt, quien había regresado directamente al territorio de Bariele desde el Imperio, con el fin de ayudar a minimizar ese caos, y Frederica fue con ellos para brindar apoyo. Frederica es buena con los niños y Cholt la adora, así que estoy tranquila sabiendo que está con ellos. Pensar en lo que pasaría si solo estuviera Roswaal me pone los pelos de punta. Entiendo, pero no lo digas tan fuerte. Roswaal ha cambiado mucho. Esta vez, cuando Emilia le pidió que ayudara a Cholt, lo aceptó sin dudarlo. Aunque Beatriz seguía siendo crítica con Roswaal, Subaru estaba agradecido por su apoyo en esta ocasión. Emilia también parecía aliviada de que Roswaal hubiera aceptado encargarse de él.
Subaru no podía evitar pensar que aunque Roswaal estaba ayudando sin mostrar resistencia, quizás lo hacía con la intención de ganar influencia en el territorio de Bariele. Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, Subaru prefería confiar en Roswaal antes que en otros con ambiciones similares. Después de todo, si alguien iba a entrometerse en los asuntos de otros territorios, Subaru sabía que él mismo lo hacía mucho más abiertamente que nadie. Parte 2. Mientras reflexionaba sobre todo esto, Subaru también sentía una complicada gratitud hacia Roswaal por no haber llevado a cabo una de sus anteriores amenazas. Después de la batalla en el santuario, Roswaal había declarado que no permitiría que Subaru aceptara la pérdida de alguien importante. Si Subaru no lograba salvar a alguien valioso, Roswaal destruiría todo con su fuego para obligarlo a regresar y corregirlo. No obstante, a pesar de que Subaru no pudo salvar a Priscilla esta vez, Roswaal no cumplió con esa temible amenaza. Subaru no sabía si esto reflejaba un cambio en Roswaal o si Priscilla no era considerada por Roswaal como alguien por quien Subaru debería rehacer el mundo. Aunque no lo sabía, deseaba que fuera lo primero. Bueno, en cualquier caso, Frederica está con Roswaal ahora. Si quieres verla, podrías. Lamentablemente, mis métodos de transporte no son tan versátiles. Además, no es que quiera ver a Frederica con tanta urgencia. Solo me preocupaba que las cosas no salieran según lo planeado. Es algo menor. Clint negó con la cabeza y añadió esa última observación, haciendo que Subaru levantara una ceja. Aunque entendía el punto de Clint, Subaru sabía que no siempre las cosas salían según lo planeado. Aunque no le gustaba la rigidez, también entendía que una excesiva flexibilidad podía ser perjudicial. Después de todo, si no fuera Frederica, la única opción para acompañar a Roswaal habría sido Petra, lo cual sería motivo de mayor preocupación para la facción. Clint. Mis disculpas por hablar en términos tan vagos. Entiendo que fue inapropiado de mi parte. Gracias por tu comprensión. Con un aire de resignación, Clint bajó la cabeza, lo que provocó un sentimiento de tristeza en Subaru por esa distancia que se marcaba entre ambos. Aunque Clint siempre había sido alguien que entendía muy bien los límites entre sí mismo y los demás, Subaru no podía evitar sentir un vacío en esa actitud. Yo no soy ni Roswaal ni Anerose. Así que no tienes que preocuparte por decir algo inapropiado. Eres uno de nosotros, Clint, dijo Subaru, intentando eliminar esa barrera. Después de todo, ya había agradecido a Clint por la ayuda recibida. ¿Cómo no considerar un aliado a alguien que había hecho tanto por ellos? Al igual que yo, tú también estás del lado de nuestra querida y dulce Emilia, ¿verdad? Agregó Subaru. Sí, así es. Aunque, a diferencia de usted, a quien se espera que crezca rápidamente, yo estoy en la posición de simplemente observar y cuidar el florecimiento de su potencial. Soy una cuna para su crecimiento, respondió Clint, mostrando una postura reflexiva y cuidadosa. Eso suena como una diferencia irreconciliable entre fanáticos, bromeó Subaru. Por cierto, Betty cree que Emilia está creciendo de una manera que te haría sentir orgulloso, dijo Beatriz. Quedaba claro que había una gran variedad de maneras de apoyar a Emilia dentro del grupo, pero Beatriz parecía tener la opinión más madura al respecto. En cualquier caso, el hecho de que Clint los hubiera ayudado a cruzar las dunas de Aubria con la ayuda de Mei Lee había sido de gran utilidad. ¿Y ahora qué harás, Clint?, preguntó Subaru. Cumplir con las órdenes de mi señora me ha mantenido alejado de mis deberes como mayordomo por un tiempo. Ahora que el amo y la señorita Emilia han regresado, probablemente me espere mucho trabajo. Por eso, pensaba regresar y dejar las cosas en manos de Frederica, dijo Clint, con una leve preocupación en sus ojos detrás del monóculo. Subaru entendió que la preocupación de Clint estaba centrada en su señora, Anerose. A pesar de su juventud, Anerose ya mostraba una mentalidad de primer nivel como noble, lo cual la hacía tanto confiable como vulnerable. Para Clint, que estaba siempre a su lado, la idea de alejarse de ella por mucho tiempo debía ser angustiante. Todo estará bien, Clint. Garfield está aquí, y Petra se ha vuelto mucho más confiable. Ve y tranquiliza a Anerose, dijo Subaru, tratando de aliviar su preocupación. Parte 3. Después de este breve intercambio, Subaru y los demás, con Mei Lee en su grupo,
se dirigieron a conquistar las dunas de Aubria, logrando su objetivo con éxito. De verdad, no fue necesario que yo interviniera para nada, se lamentó Garfield cabizbajo, de pie frente a la puerta principal de la atalaya Pléyades. Ya te dije que todo salió bien, Clint ya se fue tranquilo, y si hubiera habido algún problema, habría sido más grave. Todo salió bien, y eso es lo importante, le respondió Subaru, tratando de consolarlo. Lo entiendo, de verdad lo entiendo. Pero, aún así, tenía ganas de demostrar mi valía, protestó Garfield, abatido. Mientras el viento del desierto soplaba, Garfield parecía abatido, lo que provocó que Meili, la principal artífice de su éxito al cruzar el desierto, inflara las mejillas, cruzando los brazos. ¿Por qué hablas como si fuera mi culpa? Si tanto quieres presumir de tu fuerza, podrías ir y volver por el desierto solo, dijo Meili. Meili, no lo provoques así. Lo siento, Garf. Meili no lo dice con mala intención, simplemente habla sin pensar, intervino Petra, tratando de apaciguar la situación. Petra, qué dura eres conmigo, respondió Meili, encogiéndose al recibir la reprimenda de Petra. La relación entre Petra y Meili era curiosa, con Petra claramente teniendo la ventaja, lo cual era notable, aunque no fuera solo por lo sucedido en la taberna de Milura. ¿Será que esto tiene que ver con la dinámica de poder entre quien sirve la comida y quien la recibe? Reflexionó Subaru. Puede que tengas razón, pero también es raro encontrar a alguien en la mansión que pueda hacerle frente a Petra. Quizás solo Emilia y Ram, comentó Beatriz. Emilia es naturalmente fuerte, y Ram lo es de manera sencilla, concluyó Subaru, asintiendo en acuerdo. Tanto Subaru como Beatriz sabían que no podrían ganarle a Petra en una discusión, y ambos eran conscientes de su lugar. Aún así, cada vez que vuelvo aquí, hay algo que me remueve por dentro, confesó Subaru, sintiendo una punzada al observar la imponente torre frente a él. Este lugar había sido el punto de partida para su viaje al Imperio de Wallachia y también el sitio donde conoció a Spica. Pero lo que más le dolía en ese momento era el recuerdo de ella, la que ya no estaba. Parte 4. Chaula. La primera persona que Natsuki Subaru, con su regreso por muerte, no pudo salvar. La adición de Priscilla a esta experiencia le hizo comprender, no solo intelectualmente sino también emocionalmente, que su habilidad no era infalible. Por eso, no quería volver a pasar por una experiencia tan dolorosa. De todos modos, es un alivio estar aquí. No quiero volver a pasar por lo que sucedió la última vez, dijo Beatriz, apretando la mano de Subaru, pero evitando tocar sus emociones sensibles. Sí, tienes razón, respondió Subaru, agradecido por su consideración. La torre Pléyades era visible desde la distancia, incluso desde Milura. Las nubes y tormentas de arena que la rodeaban parecían haberse dispersado, lo que hacía menos probable perderla de vista. Aunque la hora de la arena aún representaba un peligro, el grupo estaba mejor preparado después de haber superado los desafíos anteriores. Garfield, lograste mantenernos fuera de peligro, vigilando la carreta y evitando las rocas y valles. No te subestimes, comentó Subaru. Aún así, parece que Garfield necesita sentir que ha usado sus músculos para sentirse útil, añadió. Si se clasificaran a los miembros del equipo por su contribución en la travesía por el desierto, Garfield estaría entre los 3 primeros, junto con Meili. Te hice acompañarnos en otro viaje largo, Patrasche. Pero siempre confío en tu resistencia, fuerza y nobleza, le dijo Subaru a su fiel dragona. Patrasche soltó un relincho, como si la felicitación fuera algo natural. Subaru y los demás no podrían haber llegado tan lejos sin ella. Aunque había sido un viaje largo y agotador, Subaru planeaba recompensarla con un buen descanso, una sesión de cepillado o un picnic. Mientras el grupo celebraba su éxito, una voz baja interrumpió el momento. Aquí es. Aldebarán, quien había bajado del carruaje después de los demás, miraba la torre con una expresión sombría. Al escuchar el tono de voz de Aldebarán, Subaru notó la intensidad de la emoción que contenía, y sintió un nudo en la garganta que trató de disimular. Durante todo el viaje, Subaru había hecho un esfuerzo consciente por no mostrar preocupación o seriedad frente a Al. Entendía que la naturaleza del viaje era difícil de ignorar, pero no quería tratar a Al con demasiada precaución, como si fuera frágil.
Al fin y al cabo, Subaru sabía que si estuviera en la situación de Al, tampoco querría ser tratado de esa manera. Finalmente llegamos a la Torre Pléyades. Ha sido un viaje duro, pero lo logramos, dijo Subaru, reconociendo el esfuerzo de todos y dándole ánimo a Al. Al escuchar la voz de Subaru, relajó la expresión de su rostro y respondió sin apartar la mirada de la torre. No fue un viaje tan incómodo como dices. Los chicos me cuidaron bastante bien, y a pesar de ser un estorbo, disfruté del trayecto. Para nada eres un estorbo, contestó Subaru. Ah, lo siento, no quise sonar amargo o sarcástico. Es solo que a veces se me escapan comentarios que no debería decir. Soy un viejo lamentable, murmuró Al, sacudiendo la cabeza mientras tocaba la parte frontal de su casco. Subaru, comprendiendo la complejidad de los sentimientos de Al, no encontraba las palabras adecuadas para responder. Al igual que Subaru intentaba no mostrar demasiada preocupación por Al, este también intentaba no mostrar sus verdaderos sentimientos al grupo. Sin embargo, a pesar de sus intentos por aparentar estar bien, el estado emocional de Al no podía ser escondido tan fácilmente. Yo tampoco creo que seas un hombre lamentable. Todos tenemos momentos en los que no podemos mantener la cabeza en alto. Lo importante es reflexionar sobre ello, dijo Beatriz con tono sereno. Eso es un consuelo que realmente toca el corazón. Gracias, Beaco, respondió Al con gratitud. Solo Subaru puede llamarme así. Ten más cuidado la próxima vez, replicó Beatriz con una expresión seria. Subaru, conmovido por la escena, acarició la cabeza de Beatriz con cariño. Luego, dirigieron su atención hacia Garfield y los demás, quienes intentaban abrir la gran puerta de la torre. Gracias, hermano, murmuró Al detrás de Subaru. Subaru se detuvo brevemente al escuchar sus palabras, pero decidió no mirar atrás. Levantó una mano en señal de despedida y, junto con Beatriz, avanzó hacia la entrada de la torre. Aunque había tenido dudas sobre regresar a la Atalaya Pléyades, ahora estaba seguro de que, independientemente de si lograban encontrar el libro de los muertos, su esfuerzo por el bienestar de Al no sería en vano. Oye, Subaru, ¿cómo se abre esta puerta tan enorme?, preguntó alguien. A pesar de su tamaño, no es tan pesada. Si empujo con todas mis fuerzas, se abre poco a poco, explicó Subaru. ¿Así que es cuestión de fuerza bruta? Así es. Las últimas veces, quienes la abrieron fueron el Santo de la Espada y Emilia, por si no lo sabías, comentó Meili mientras se abrazaba los codos. Aunque mencionó a Reinhardt, el Santo de la Espada, fue sorprendente oír su nombre en la conversación. Al parecer, durante la ausencia de Subaru, Meili había visitado la torre con Felt y Reinhardt para obtener la aprobación de los sabios. Esto significaba que era la tercera vez que Meili visitaba la torre en un corto periodo. Probablemente, era la persona que más veces había visitado la Atalaya Pléyades en el mundo, y parecía que seguiría sumando visitas. Ah, y la última vez que vine. Bueno, espera. Esa historia también es interesante, pero mejor entremos a la torre primero. Si la puerta requiere fuerza bruta, es mi turno, interrumpió Garfield mientras hacía crujir sus nudillos. La palabra fuerza lo motivó a adelantarse para hacerse cargo de abrir la puerta. Subaru consideró que Garfield era el más adecuado para la tarea, y estaba a punto de dejarle el trabajo. Justo en ese momento, ocurrió algo inesperado. Cuando Garfield estaba a punto de intentar abrir la puerta, esta comenzó a abrirse lentamente con el sonido de piedras rozándose, sin que él la hubiera tocado. Asombrado, Garfield observó la escena mientras la puerta se abría, y del interior de la torre, una voz resonó. ¿Sorprendidos? Anticipando que más gente vendrá a la torre en el futuro, y para ayudar a purificar el miasma del desierto de Augria, he creado un nuevo sistema mágico. La voz pertenecía a un hombre que se mostró lentamente frente a Subaru y los demás, vestido con una túnica negra y el cabello verde cortado de manera impecable. El mecanismo es simple. Al canalizar una pequeña cantidad de maná en el círculo mágico, la puerta se abre automáticamente. Es un sistema altamente eficiente que optimiza el funcionamiento de la torre desde la entrada. He llamado a este mecanismo sistema de apertura mágica de alta eficiencia.
Es una puerta automática, interrumpió alguien. ¿Qué? El hombre quedó pasmado. La interrupción provino de una joven de cabello rosado que estaba a su lado. Mientras él tartamudeaba, ella continuó. Es difícil de pronunciar y recordar. Mejor llámalo puerta automática. Eso es demasiado simple, exclamó el hombre, perplejo. Mientras ambos discutían, Subaru finalmente les llamó la atención. Perdonen la interrupción, pero ¿quiénes son ustedes? Cuando Subaru intentó averiguar la identidad de las dos personas que habían aparecido, Meili intervino y dijo: es el sensei y Flam-chan, Oni y San. Al escuchar los nombres que Meili mencionó, Subaru pudo deducir que se trataba de personas conocidas por ella. Estos individuos eran parte del grupo de Felt, quienes habían permanecido en la atalaya Pléyades como medida de precaución y para mantener la comunicación cuando Meili, Felt y Reinhardt la visitaron la última vez. Ah, ahí está Garfield Dono. Hace tiempo que no te veía, desde Priestella. ¿Has estado bien, Etzo Katner?, dijo el hombre de la capa negra, reconociendo a Garfield. Hoy también eres ruidoso, Etzo-sama, respondió Flam-chan, la chica de cabello rosado. Eso es un insulto, señorita Flam, replicó Etzo, volviendo sus ojos hacia ella. Tal como se presentó, Etzo Katner era el mago estratégico del grupo de Felt, una figura destacada de la facción. Aunque Garfield parecía alegre de reencontrarse con un conocido, también mostró cierta decepción. Parece que otra vez no me toca a mí, murmuró, dejando caer su brazo con un aire de abatimiento. Parte 5. Entiendo. No conocía los detalles, pero parece que Priscila Sama ha fallecido, dijo Etzo, guardando un momento de silencio en señal de respeto. Etzo, aunque perteneciente a una facción opuesta, mostró su respeto hacia Priscila con una serena oración. A pesar de su apariencia infantil, su actitud reflejaba la madurez de alguien con una gran sabiduría. Luego, dirigiéndose a Al, añadió: Aldo no, lamento su pérdida. No tuve la oportunidad de conocer a Priscila Sama, pero la señorita Felt me habló de ella como una adversaria formidable. Si la mirada de Felt es precisa, su señor debía ser una persona justa y destacada. Agradezco tus palabras, Etzo Dono, respondió Al, con seriedad. A pesar de lo extraño que pudiera parecer a los ojos de los demás la interacción entre un extranjero enmascarado y un hombre con apariencia de niño, había sinceridad en sus palabras. Entonces, Natsuki Dono y Garfield Dono vinieron directamente desde el Imperio a la torre, continuó Etzo. Sí, fue más rápido venir directo a la torre en lugar de regresar primero a la mansión, explicó Subaru. Lo entiendo. Aunque imagino que debe haber sido una decisión difícil alejarse del lado de Emilia Sama. Reinhardt Dono tampoco se separa fácilmente de la señorita Felt, a pesar de todo, comentó Etzo. Bueno, cada uno tiene su propia manera de manejar esas cosas. Aunque, a veces pienso que Reinhardt disfruta ver cómo Felt pone mala cara cuando está cerca de ella. Subaru, en tono reflexivo, añadió: por supuesto, estoy seguro de que es porque considera importante a su señora. Pero sí, fue difícil alejarme de Emilia Tan. Sin embargo, Etzo notó la seriedad en la voz de Subaru, entendiendo la profundidad de sus sentimientos. El grupo había pasado casi 2 meses en el Imperio, lo que había detenido el avance de la selección real y otras cuestiones relacionadas. Además, el cambio en la relación con el Imperio, junto con la noticia de la muerte de Priscila, eran asuntos urgentes que debían ser informados a la capital. Por estas razones, retrasar su regreso no era una opción viable. Además, dejar a Al en su estado de ánimo sombrío tampoco era lo ideal, por lo que la decisión de dirigirse directamente a la torre fue un sacrificio necesario. Al menos, no hubo mayores conflictos por esta decisión. Aunque sabía que estaba pidiendo algo complicado, Emilia Tan y los demás parecían haberlo anticipado y prepararon el mejor camino para lograrlo de manera segura, dijo Subaru, reconociendo el esfuerzo de sus compañeros. Etzo asintió con calma y comentó: no hubo conflictos. Ya veo, eso es lo que pasa a veces. Como dijiste, cada grupo tiene sus propias dinámicas, y yo solo puedo imaginar lo que sucedió en el Imperio.
La actitud de Etso era tan serena y su manera de hablar tan tranquilizadora, que Subaru entendió por qué Mei Lee lo llamaba Sensei. Sin embargo, antes de que pudieran seguir adelante, Etso levantó un dedo y se dirigió a Al. Al Dono, aunque ya te mencioné que no conocía a Priscilla Samá, déjame decirte esto. Según lo que sé de su carácter, no creo que ella hubiera querido que leyera su libro de los muertos. ¿Aún así, deseas hacerlo? Etso-san, eso. Silencio, Natsuki Dono. Esta pregunta es solo para Al Dono. Es importante. Con esas palabras, Etso lanzó un hechizo que silenció a Subaru, quien sintió como su voz se apagaba de repente. Comprendió de inmediato que se trataba de la magia de Etso, dándose cuenta del formidable mago que tenía delante. Mientras Subaru permanecía en silencio, Etso y Al se miraron a los ojos. Perder a alguien cercano es una experiencia dolorosa. Todos lo hemos experimentado de una u otra forma. Pero no creo que todos los que han pasado por esa experiencia visiten esta torre para buscar un libro de los muertos. Y si la persona en cuestión no quiere que lo leas, aún menos. Las palabras de Etso eran afiladas y cargadas de una lógica implacable. Aldebarán permaneció en silencio, con su expresión oculta bajo el yelmo de hierro, lo que hacía imposible discernir sus emociones. No obstante, la realidad era que estaba profundamente herido, sumergido en el dolor y la agonía de su sufrimiento. Subaru y los demás lo sabían bien y deseaban encontrar una manera de ayudarlo, algo en lo que todo el grupo de Emilia coincidía sin ninguna objeción. Tienes razón, Etso Dono, dijo al finalmente. Como dices, hay personas que, aunque pierdan a alguien cercano, pueden levantarse por sí mismas, sin necesidad de recurrir al poder de un libro. Me alegra estar de acuerdo contigo. Sin embargo, parece que hay algo más que quieres decir, replicó Etso. Así es. Hay otra cosa en la que también tienes razón. La princesa, Priscilla, no querría que alguien leyera su libro de los muertos. Etso permaneció en silencio, esperando que Al continuara. Pero, está muerta, concluyó Al. Subaru sintió un nudo en la garganta al escuchar a Al hablar sobre la muerte de Priscilla por primera vez. Fue como si una afilada cuchilla le hubiera cortado, provocando que la sangre se deslizara y enfriara su cuerpo. La sensación era más de entumecimiento que de dolor. Priscilla ha muerto, repitió Al. Ya no puede decirme nada. Ya veo, respondió Etso, bajando la mirada ante el tono gélido y vacío de Al. Mientras escuchaba la misma respuesta, Subaru sintió que el mundo emocional de Al había entrado en una era glaciar, un corazón desolado que había perdido su sol, Priscilla. Etso, compartiendo la misma sensación, dejó escapar un suspiro antes de continuar. He probado tu resolución con mis palabras y te hice decir algo que no querías. Te pido disculpas. No hay problema, era algo que necesitaba decir en voz alta, respondió Al con voz rasposa. Etso asintió profundamente, luego chasqueó los dedos y dijo, disculpa, Natsuki Dono. Quería escuchar su respuesta sin interrupciones. Puedo hablar de nuevo, eso fue. Subaru trató de hablar, sorprendido al recuperar la voz. Magia de sombras, aunque en realidad es una aplicación de magia de luz. No es que te haya silenciado, sino que elevé tu voz a un tono tan alto que no podía ser escuchado. Algo similar al rango de sonido que usan los murciélagos, explicó Etso. ¿Es posible hacer algo así? Estoy impresionado. Además, Subaru se detuvo un momento, mirando a Al con preocupación. Etso captó la intención en la mirada de Subaru y le respondió. Entiendo. Al final, es un asunto personal. No es algo en lo que un forastero deba intervenir. Sin embargo, si hubiese alguna duda o vacilación, mi intención era detenerlo. Pero si uno tiene la determinación de continuar, no queda otra opción. ¿Está bien entonces? Preguntó Subaru. Qué cosa tan extraña de preguntar. Ustedes también aceptaron sus propias resoluciones, ¿verdad? Además, en mi caso, si alguien quisiera leer mi libro de los muertos después de mi muerte, lo recibiría con gusto. Quisiera que conocieran todo sobre mí en vida y lo usaran como base para el futuro, respondió Etso con calma. Subaru se quedó sin palabras ante esa declaración.
De hecho, aunque no lo haya mencionado antes, ya he leído varios libros de los muertos. Así que sería bastante hipócrita por mi parte intentar evitarlo. Etsu sonrió con entusiasmo, y su actitud cambió de manera drástica. Subaru se sorprendió por el cambio repentino de Etsu, pero pronto comprendió que lo hacía para aliviar la tensión en el ambiente, lo cual hizo que Subaru sintiera simpatía por él. Después de todo, acababa de regresar del Imperio, donde casi todos con quienes se encontró podrían ser enemigos potenciales, así que encontrar a alguien con quien pudiera hablar sin preocupación le resultaba un gran alivio. Lamento la espera. Aunque probablemente ya lo saben, me tomaré la libertad de guiarlos. Soy quien más ha estado entrando y saliendo de la biblioteca últimamente. Vamos, Natsuki Dono, al verdadero tesoro de la gran biblioteca de Pléyades, el lugar donde se guarda el libro de los muertos, conocido como Taijeta. Finalmente, había llegado el momento de cumplir con el propósito que los había llevado a la Atalaya Pléyades. Capítulo 10. El límite de 3 días. La gran biblioteca de Pléyades. Ese era el nombre formal de la torre que Chaula había mencionado la primera vez que invitó a Subaru y a los demás. No parecía que Chaula hubiera inventado un término tan sofisticado, por lo que probablemente lo había aprendido de su maestro, quien le había encomendado la tarea de cuidar la torre. Chaula había memorizado con diligencia esas palabras y las instrucciones durante 400 años, y finalmente tuvo la oportunidad de mostrarlas cuando Subaru y los demás llegaron. Y ahora. Esta es la gran biblioteca de Pléyades, Taijeta, el depósito de los libros de los muertos. Etsu abrió los brazos, señalando las filas interminables de estanterías detrás de él. Estas estanterías se alineaban en círculos alrededor de la escalera central que conectaba los 4 niveles inferiores, extendiéndose en decenas de filas. Aunque la circunferencia de la Atalaya Pléyades era considerablemente grande, parecía que el espacio había sido ampliado mágicamente. Es posible hacerlo con magia de sombra. Sin embargo, crear un hechizo que dure cientos de años sin un hechicero es una habilidad que supera la comprensión humana, comentó Beatriz con una expresión solemne en respuesta a la duda de Subaru. Como un espíritu artificial del atributo Jin, Beatriz podía sentir la poderosa magia que impregnaba la torre, lo que explicaba su inquietud. De cualquier manera. Los miembros que visitaban la biblioteca por primera vez, Garfield y Petra, observaron con los ojos muy abiertos, sin decir una palabra, sorprendidos por la cantidad de estanterías, y más aún, por la abrumadora cantidad de libros que contenían los libros de los muertos. Era comprensible. Subaru también se quedó sin palabras cuando comprendió la naturaleza de los libros en Taijeta, y aunque entendía la lógica, la inmensa cantidad de muertes registradas en esos libros lo dejó atónito. ¿Todos estos libros pertenecen a personas que murieron?, murmuró Petra con una voz asombrada. Subaru entendía la reacción de Petra, quien apenas podía enfocar la vista, aturdida. A pesar de haberse vuelto más valiente en los últimos tiempos, Petra aún era una niña, y enfrentarse a algo tan abrumador como los libros de los muertos no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Incluso Garfield, quien era conocido por aceptar las cosas con naturalidad, observaba la biblioteca en silencio, tragando saliva, claramente abrumado por la inmensidad de lo que lo rodeaba. Su reciente experiencia en el Imperio de Volaquia, donde había presenciado la resurrección y segunda muerte de un ejército de muertos vivientes, seguramente intensificaba su reacción ante la vasta colección de libros. Aunque Subaru estaba preocupado por la reacción de Petra y Garfield, lo que más le preocupaba era la persona que había visitado la biblioteca por primera vez con un propósito específico en mente. Al dejó escapar un pequeño suspiro mientras observaba la biblioteca con la cabeza inclinada. Su reacción era más tranquila que la de Petra y Garfield, pero eso solo aumentaba la tensión que emanaba de él. Subaru sintió que su boca se secaba al intentar hablarle, y vaciló por un momento, pero antes de que pudiera decidirse. No puedo leerlo, dijo al casualmente mientras tomaba uno de los libros de una estantería, lo abría y comenzaba a hojearlo. Su movimiento fue tan natural que Subaru tardó un segundo en reaccionar. La actitud despreocupada de Al sorprendió a Subaru, recordándole cuán peligroso podía ser su comportamiento. Aunque Al no había mostrado una actitud fuerte hacia los libros, era evidente que estaba decidido a encontrarlos, lo que preocupaba a Subaru. Te lo advertí, ¿no? Estos libros son más abrumadores de lo que piensas.
Yo casi pierdo la cabeza por leer uno, dijo Subaru, recordando su experiencia anterior. No bromees con eso. Eso es espeluznante, protestó Meili, una de las compañeras de Subaru, al escuchar su comentario. Sin embargo, Subaru no estaba bromeando. Los libros de los muertos eran peligrosos por la intensa realidad que transmitían. Durante un ciclo anterior, cuando Meili murió, Subaru había leído su libro de los muertos, lo que puso una carga enorme en su mente, hasta el punto de casi sentir que la presencia de Meili permanecía dentro de él, a pesar de que ella ya no existía. Subaru no podía negar que su actual cercanía con Meili estaba influenciada por el impacto del libro. Si la empatía y la comprensión nos acercan a los demás, entonces los libros de los muertos eran los máximos intermediarios. Aún así, estos libros eran similares a lápidas, y tratar con ellos de manera imprudente solo llevaría a consecuencias desastrosas. Deberías tener más cuidado. Podrías perderte a ti mismo, advirtió Subaru. Perderme a mí mismo. Bueno, eso no suena tan mal, respondió Al con un tono sombrío. Al, murmuró Subaru, sintiendo la amargura en las palabras de Al. Subaru había llevado a Al a la torre con la esperanza de que encontrara una razón para seguir adelante, pero comenzaba a temer que esto solo estaba empeorando las cosas. Etsu, que había estado observando desde atrás, intervino para advertir a los recién llegados. Como dijo Natsuki Dono, todos deben tener mucho cuidado. Si no se manejan con precaución, los libros de los muertos pueden dejar cicatrices permanentes en el alma, dijo Etsu, compartiendo su experiencia con un tono que reflejaba su propia familiaridad con esos libros. Él también había sido una de las personas que había experimentado los efectos de los libros de los muertos, al igual que Subaru y Julius. Las heridas en el alma son difíciles de sanar, no pueden curarse con magia de sanación, y al ser invisibles, a menudo se subestiman. Además, la influencia del miasma en este lugar puede empeorar el estado de ánimo. Si algo sucede, no duden en decírmelo de inmediato, aconsejó Etsu, mostrando su preocupación. Gracias, señor Etsu, respondió Petra con gratitud. Está siendo muy considerado, Etsu-sama. Después de todo, cuando leyó su primer libro de los muertos, quedó inconsciente y espumando por la boca, con los ojos en blanco, comentó Flam. Flam Dono. Eso era un secreto, exclamó Etsu, alarmado. La revelación de Flam hizo que la expresión de respeto de Petra hacia Etsu se transformara en una de duda. Eso no es del todo correcto. Sí, al principio me desmayé, pero después de aprender a leer los libros, no he tenido más problemas, explicó Etsu con desesperación. ¿Aprendiste a leerlos? ¿Eso es posible?, preguntó Garfield, incrédulo. Sí, se trata de vaciar la mente, cerrar el corazón y aceptar la información solo como datos, sin emociones, respondió Etsu. Eso suena fácil, pero no lo entiendo, dijo Flam, negando con la cabeza. La falta de comprensión por parte de los demás dejó a Etsu sorprendido. Es increíble que puedas leer esos libros de esa manera, comentó Subaru, impresionado. La dificultad de leer los libros de los muertos era tal que Subaru dudaba de poder hacerlo, incluso después de escuchar los consejos de Etsu. ¿Lo entendieron, verdad? No toquen ningún libro que no sea el que buscamos, o podrían sufrir consecuencias irreparables, advirtió Subaru. Entendido. No quiero causarle más problemas a ustedes, que me trajeron hasta aquí, respondió Al con seriedad. Eso está bien entonces, dijo Subaru mientras devolvía el libro a su estantería, tratándolo con cuidado, como si fuera una lápida. Los libros de los muertos eran como monumentos, y cualquier acción imprudente dentro de la biblioteca generaba una extraña sensación de resistencia. Encontrar el libro que buscamos entre todos estos será una tarea ardua. Será mejor que nos preparemos para una búsqueda larga. Después de todo, es posible que en este mismo momento se estén agregando nuevos libros a las estanterías, agregó Etsu, dejando en claro que buscar en el vasto mar de libros sería una tarea ardua. Parte 2. Yo, volcánica. Por el antiguo pacto, probaré la determinación de aquellos que alcanzan la cima. Era una voz profunda y solemne, que parecía sacudir el alma de quienes la escuchaban, emanaba por una entidad de una categoría superior. Frente a la majestuosa figura del dragón azul y blanco conocido como el dragón divino,
que reposaba en la cima de una alta torre. Garfield permanecía atónito, sin moverse. No era la primera vez que Garfield se encontraba frente a un dragón. De hecho, durante la reciente gran catástrofe del Imperio de Wallachia, Subaru le había encomendado a Garfield la tarea de enfrentarse al dragón de las nubes, Mesorella, y este había luchado valientemente contra él. Dado el tipo de enfrentamiento, no se podía considerar que hubiera ganado. Sin embargo, estaba firmemente convencido de que no había sido derrotado. Los dragones eran sinónimos de la máxima fuerza en este mundo, y ocupaban el primer lugar en una clasificación que incluía a humanos, demi-humanos, bestias mágicas, espíritus y toda criatura viviente. El simple hecho de haber luchado contra una de las máximas entidades le daba a Garfield una sensación de haber superado sus límites. No obstante, tú, quien has llegado a la cima de la torre. El dragón divino Volcánica, que reposaba con calma en la cima de la torre, era un dragón claramente de una dimensión diferente comparado con Mesorella. Aunque no se podía discernir solo por su apariencia, la diferencia en la antigüedad como dragón entre Volcánica y Mesorella era tan grande como la de un adulto frente a un niño. La última vez no tuve tiempo para admirarlo, pero ahora realmente es impresionante, comentó Subaru desde atrás, observando el dragón con la misma admiración que Garfield. En la última, Subaru había sido enviado al Imperio sin tiempo para detenerse. Su asombro frente a Volcánica no era diferente al de Garfield. De hecho, Emilia había luchado contra Volcánica, según se decía. Emilia Tan realmente hizo algo increíble, dijo Subaru. Por supuesto, Betty también se preocupó mucho. En aquel entonces, Emilia no fue la única en enfrentarse a dificultades. Subaru, Ram, Anastasia y los demás también lo pasaron muy mal, añadió Beatriz. En ese momento, me hicieron sufrir muchísimo. Gracias por eso. Se decía que en ese momento, Subaru había perdido la memoria, Meili los había traicionado, y se habían producido muchas complicaciones con el sabio y Gula, creando un gran caos. Si yo hubiera estado allí, el jefe no habría sido enviado al Imperio, dijo Garfield. ¿De verdad crees que lo harías mejor que Betty y Emilia en esos problemas? Preguntó Beatriz. No, no me refería a eso, respondió Garfield. Debe ser una broma graciosa de Betty. Lo entiendo perfectamente, dijo Beatriz, riendo ante el desconcierto de Garfield. Cuando Garfield se relajó, Subaru añadió. Todos nos preocupamos mucho por eso. No diría que fue bueno que fuéramos enviados, pero si no hubiéramos estado allí, creo que el Imperio podría haber sido destruido. No se puede decir que el resultado fue perfecto, dijo Beatriz, pensando en los sentimientos de Al. No solo él. Cholt y el viejo también estaban en esa situación, agregó Subaru, mientras Beatriz y Garfield asentían. Garfield visualizaba en su mente cómo el campamento se había desmoronado con la desaparición de Priscilla. Al estaba buscando el libro de los muertos por la ausencia de Heinkel, y aunque Cholt estaba haciendo todo lo posible por recuperarse, estaba hecho polvo. Era una carga demasiado grande para dejarla solo a Roswell, por lo que Frederica lo acompañaba, y eso era un alivio. Ojalá pudiera ayudar a que al menos uno de ellos pudiera seguir adelante, aunque fuera solo un poco. Lo siento por hacerte acompañarnos, capitán. Solo quería ver al dragón divino en persona, dijo Garfield. No es para tanto. Cuando te enteras de que hay una celebridad en el piso de arriba del hotel, es natural sentir curiosidad, aunque ¿no es de mala educación ir a visitarlo? ¿Podría ser una transgresión? Se preguntó Subaru. No hay razón para que te reprendan. La única entidad que podría tener el derecho de hacerlo sería el mismísimo dragón, supongo, respondió Beatriz. Yo, Volcánica. Por el antiguo pacto, pondré a prueba la determinación de aquellos que alcanzan la cima. Así que, así es como lo dice, dijo Beatriz, encogiéndose de hombros ante la ambigüedad de la respuesta de Volcánica. Aunque Garfield estaba algo escéptico, al verlo en persona, entendió que Volcánica tenía una presencia tan imponente y una energía extraordinaria, lo que confirmaba que era un dragón fuera de lo común. De todas formas, ahora me doy cuenta de que siempre hay alguien por encima. No hay que engañarse, dijo Garfield, mientras comprobaba su posición y le daba un ligero golpe a Subaru en el pecho.
Subaru emitió un suave gemido y asintió con lágrimas en los ojos. En ese momento. Ah, entonces estabas aquí con el dragón divino, comentó Etso, quien se unió a ellos desde las escaleras. Etso miró a Garfield, a Subaru y a Volcánica, y continuó. Entiendo. Aunque el misterio de esta torre es fascinante, el dragón divino Volcánica es una figura indispensable para la construcción del actual reino de Lugúnica, y también es un objeto de gran interés. Ja, puede que no sea en el mismo sentido que Etso, pero yo también admiro a los dragones. Aunque Volcánica es demasiado grande, siempre he soñado con ser un jinete de dragón, es el tipo de fantasía que tiene todo niño, respondió Subaru. ¿Jinete de dragón? Capitán, me gustaría que me contaras más sobre eso después, dijo Garfield. Claro. Aunque, los jinetes de dragón del Imperio eran algo así, explicó Subaru. Etso asintió, notando que las palabras de Subaru evocaban en Garfield una intuición de que se trataba de algo muy emocionante. Mientras observaba la conversación de Garfield y Subaru, Etso se tocó la barbilla y preguntó. Ya veo. Pensé que podríamos discutir el significado de la existencia del dragón divino desde un punto de vista histórico o académico, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Bueno, señor Natsuki, como se solicitó, he terminado de explicar la biblioteca a Al-Sama. Ahora está con Flam. Gracias, eso me ayuda mucho. Aunque aún no he hablado con Flam, ¿está todo bien?, preguntó Subaru. No deberías preocuparte. Ella tiene una personalidad directa y siempre expresa claramente lo que no le gusta. Aunque es preocupante que lo exprese con tanta frecuencia para alguien en su posición, dijo Etso. Estoy acostumbrado a las sirvientas que dicen lo que piensan, comentó Beatriz. Sí, eso es verdad, coincidió Etso. Garfield y Subaru se miraron y asintieron a la observación de Beatriz. La persona a quien Garfield admiraba, con una fuerte autoestima, era una mujer que claramente decía lo que pensaba sin preocuparse por su posición. Esa cualidad era valiosa. Por cierto, la señorita Flam tiene una hermana gemela llamada Gracis, y no solo se parecen físicamente, sino que también tienen personalidades muy similares, lo cual puede ser complicado, añadió Etso. Entonces Subaru dijo, en el caso de Felt, tanto el abuelo Rom como sus conocidos son bastante diversos. Por cierto, ¿cómo terminaste con Felt? Recibí un favor de la señorita Felt y del señor Reinhardt en el pasado. En ese entonces, me fijaron y me recogieron por esa conexión, respondió Etso. Entonces, fue una buena adquisición. Es como nuestro Otto, comentó Subaru. El término adquisición era algo que Otto solía usar, y Garfield notó que tanto él como Etso compartían la característica de tener un aspecto verdoso, aunque Otto lo mostraba en la ropa y Etso en el cabello. Pensó que las adquisiciones verdes eran competentes y confiables, y no pudo evitar sonreír al recordarlo. Parece que te diviertes, señor Garfield, comentó Etso. No es nada, solo cosas sin importancia. Además, me resulta incómodo que me llamen señor. Es demasiado pretencioso, dijo Garfield. ¿De verdad? No lo veo así. Si prefieres, te llamaré Garfield Kun como a los demás, ofreció Etso. Bueno, no es que sea un nuevo conocido. Así que, está bien, aceptó Garfield, moviendo la mano. Etso asintió y aceptó el cambio. Luego, Subaru observó a ambos y preguntó, por cierto, ¿ustedes se conocen? ¿De dónde? Durante el incidente de Priestella, la ciudad de las compuertas de agua, sufrió un ataque del culto de la bruja, iniciado por los arzobispos del pecado. Después del incidente, la señorita Felt me llamó para ayudar a limpiar los restos de la ciudad. Allí conocí a Garfield y al señor Otto, explicó Etso. Entiendo, entonces fue en ese momento. Sí, también hubo una pequeña complicación en ese entonces, pero es una historia larga, dijo Etso. Esto había sucedido mientras Subaru y los demás viajaban hacia la Atalaya Pléyades. Garfield había permanecido en Priestella para ayudar con la reconstrucción de la ciudad, y colaborar en la excavación de los huesos de la bruja, sellados bajo la ciudad. Uno de los miembros del equipo de excavación era Etso, junto con Garfield, Ricardo, y curiosamente, Liliana. Por lo que parece, hubo bastantes complicaciones,
dijo Subaru. Fue difícil, pero fue un periodo muy educativo. Por supuesto, Garfield me ayudó muchas veces. Aunque es raro decirlo frente a él, es un joven extraordinario, dijo Etso. No es para tanto, respondió Garfield modestamente. No es nada para minimizar, añadió Etso. Garfield, Subaru y Beatriz se sintieron halagados por las palabras de Etso, y aunque Garfield estaba acostumbrado a recibir elogios, no podía evitar sentirse un poco sonrojado por el elogio abierto de Etso. Bueno, es bueno fortalecer amistades, pero primero debemos abordar el tema principal. Sobre el asunto de Al-Samá, dijo Etso. Sobre Aldebarán, repitió Subaru. Así es. Solo quiero confirmar una cosa. Tengo la sospecha de que el objetivo de Al-Samá podría ser la resurrección de Priscilla Varielle. ¿Es correcto? Preguntó Etso. ¿Qué? Exclamaron Garfield y Subaru al unísono, sorprendidos por la repentina mención de la resurrección. La palabra resurrección tomó a Garfield por sorpresa, y él luchaba por entenderla. Mientras tanto, Beatriz frunció el ceño y preguntó: ¿Qué significa esto? La resurrección de los muertos. Si es sobre el secreto del rey inmortal, ya hemos tenido suficiente de eso. Escuché sobre el secreto del rey inmortal en el Imperio. Es un arte prohibido muy intrigante, pero lo que estoy diciendo ahora no se refiere a eso. Me preocupa el método que mencionó el señor Natsuki en tono de broma, explicó Etso. ¿Yo, en broma?, preguntó Subaru. La resurrección simulada de los muertos, al leer el Libro de los Muertos, de Priscilla Varielle y sobreescribir su existencia en uno mismo, detalló Etso. Las palabras de Etso, sin emoción y sin añadir sentimientos adicionales, se impregnaron en la mente de Garfield. La idea de una resurrección simulada no le era clara, pero viendo la reacción de Subaru, que mostraba sorpresa y sudor en la frente, quedó claro que no era una idea absurda. Mientras Subaru se quedaba sin palabras, Etso continuaba hablando. Como mencioné antes, ya he leído unas 12 copias del Libro de los Muertos. Tal como dijo Lady Flam, los primeros intentos fueron errores inadmisibles. Según la sensación de esos momentos, se puede argumentar que la sobreescritura mental es posible. He escuchado que el riesgo de mezclar recuerdos es real, pero es difícil creer que la conciencia de quien lee el libro pueda desaparecer por completo, comentó Beatriz. Si el lector está preparado para aceptar la sobreescritura desde el principio, es posible que la mente adquirida del libro se asiente sin resistencia, explicó Etso. Por supuesto, esto es solo una teoría y no se ha probado en la práctica. Sin embargo, cuando pienso en alguien que ha perdido a una persona importante y busca el libro de los muertos de esa persona, esta es la hipótesis que surge. Mientras Etso desarrollaba su teoría, Beatriz fruncía el ceño con una expresión inusualmente grave. Esa discusión dejó a Garfield sin mucho margen para intervenir. Aunque trataba de seguir el hilo de la conversación, solo lograba comprender parcialmente el asunto. A pesar de que los conceptos se le escapaban, Garfield comprendía que el proceso no equivalía a una resurrección real. Eso no significaría que la persona ha vuelto a la vida, insistió Garfield. ¿Por qué lo dices?, preguntó Etso. Porque el alma es diferente. No es la misma que la del libro, respondió Garfield con una expresión de frustración. Aunque no podía explicar su razonamiento de manera formal, su instinto le decía que algo no encajaba. Etso, al escuchar la respuesta de Garfield, sonrió y dijo: exactamente, Garfield. Aunque el Libro de los Muertos contenga toda la información sobre los fallecidos y se pueda revivir sus recuerdos y emociones, no se trata de una verdadera resurrección. Es más bien la creación de una entidad que comparte esos recuerdos y sentimientos. Una entidad que comparte recuerdos y emociones, repitió Subaru. No considero eso una verdadera resurrección. Creo que muchas personas lo sentirían de esa manera. Así que, quiero preguntar, ¿realmente desea el Señor a la resurrección de los muertos? Si elige el Libro de los Muertos como método, su deseo no se cumplirá. Aún así, si su intención es rodearse de la señora Priscilla en su corazón, eso también es una opción. Etso concluyó su reflexión mientras movía lentamente la cabeza de un lado a otro. Garfield observaba, sin poder intervenir,
y luego miró a Subaru para ver su reacción. Subaru, que había estado pensando en cómo ayudar a Al, se sentía culpable por no haber considerado esta posibilidad. ¿Soy un idiota? No, definitivamente soy un idiota, murmuró Subaru. Subaru. No había considerado esa posibilidad hasta ahora. Pensaba que Al simplemente quería conocer el estado final de Priscila y esperaba que encontrara respuestas en los libros. Subaru se fustigaba a sí mismo con el puño en la frente, lamentándose por no haberlo pensado antes. Al ver esto, Garfield agarró el brazo de Subaru. No sirve de nada castigarte. Conocemos bien que el dolor no ayuda en nada. Lo sé por mi propia cicatriz, dijo Garfield, señalando su propia marca. No voy a reprocharte por lo que no pensaste. Esto es una teoría desarrollada por alguien que ha leído muchos libros de los muertos y reflexionado sobre varias posibilidades. Es incierto si Al está pensando en esto. Pero... Entiendo. Entiendo, Etso. Si Al quiere desaparecer para que Priscila vuelva, eso está mal. Subaru apretó los dientes con fuerza y respondió con determinación. Luego, miró a Garfield y dijo, lo siento, te he preocupado. No tienes que disculparte. Mi trabajo es preocuparme por ti. Eso es lo que me pidieron Otto y Emilia, respondió Garfield con una sonrisa. Eso es algo en sí mismo, comentó Subaru con una sonrisa amarga. Garfield se encogió de hombros y dejó ir la mano de Subaru. Subaru hizo una mueca y luego murmuró, no deberíamos decirle esto directamente a Al. Si no lo ha pensado por sí mismo, podríamos presionarlo más de lo necesario. Pero no podemos dejarlo solo. No podemos permitir que busque y lea el libro sin supervisión, agregó Garfield. Lo ideal sería encontrar el libro antes que él. Tener el libro nos daría el control, ya sea para mostrárselo o no, sugirió Subaru. No quiero pensar en una lucha por el control, respondió Garfield. Subaru, dijo Beatriz, notando la preocupación de Subaru. El objetivo inicial de llevar a Al a la torre era evitar que se hundiera en su desesperación. Sin embargo, ahora parecía que la llegada a la torre podría ser la causa de esa desesperación, lo que resultaba irónico y preocupante. Parte 3. Garfield, frunciendo el ceño, raspó el suelo de la torre con la planta de sus pies, mirando con resentimiento la atalaya Pléyades. Se preguntaba por qué la torre almacenaba los recuerdos de los muertos en forma de libros, perturbando las mentes de quienes los buscan, y causando problemas a Subaru y a él mismo. ¿Al está buscando el libro que quiere en la biblioteca ahora? Preguntó Subaru. Sí, eso parece, respondió Etso. ¿Y la chica que dejamos atrás, Flam? ¿Qué clase de persona es ella? Es una sirvienta de la familia Astrea, más que una simple sirvienta, es una empleada de la familia. Proviene de una familia que ha servido a los Astrea por generaciones. Aunque es joven, no debe subestimarse, creo que sin magia, no tendría ninguna posibilidad contra ella, explicó Etso. Garfield, al escuchar esta descripción, asintió al recordar la presencia de Flam. Aunque no había visto sus habilidades en acción, su postura era excepcionalmente elegante, comparable a la de Ram. Aunque su habilidad no era exactamente igual a la de Ram, trabajando para la familia Astrea, se podía esperar que tuviera un nivel considerable de destreza. Probablemente, el señor Al está dedicando cada momento a buscar el libro. Yo sugeriría que dividiéramos nuestras tareas para ayudar, pero... ¿Cuánto tiempo tenemos en la torre? Preguntó Etso. Está previsto que sean 3 días. Al también está al tanto de esto, respondió Subaru. 3 días, ese era el tiempo originalmente asignado para la estancia en la atalaya Pléyades. Si el libro de Priscila no se encontraba durante ese periodo, al final de los 3 días tendrían que abandonar la torre, y Al regresaría al dominio de Bariele para quedarse junto a Chult. Subaru deseaba que en esos 3 días se encontrara un motivo para que Al pudiera recuperarse, y Garfield estaba de acuerdo con ese deseo. Deseaban que esos 3 días fueran utilizados por Al para encontrar una forma de seguir adelante. Y evitar que el tiempo restante se desperdiciara era. Mi responsabilidad aquí, dijo Garfield, apretando el puño con tanta fuerza que sus huesos crujían, convencido de su misión.
Era su deber cumplir con lo que le había sido confiado por Emilia, Frederica, Otto, Ram, Rem y, en cierto modo, por Roswaal. Tú, el que ha llegado a la cima de la torre. El todopoderoso peticionario que pisa el primer nivel. Así, Garfield, decidido a eliminar cualquier posibilidad de inquietud, sentía que los ojos del dragón divino, con su ambigüedad inmutable, observaban su determinación. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.